Estoy estudiando la posición astral para encontrar el momento idóneo para destruir al vampiro. ¿Sabes que la luna, como en los océanos, afecta la sangre de los vampiros y la potencia de sus poderes? Pues igual Mina tenía que haber mirado la tabla de mareas. Iván, creo que Mina está muerta. O no muerta. ¡Drácula! El vampiro gallego. ¿Cómo es posible? Pues verá, hace 2 días que no sé nada de ella. Lleva 2 noches sin pasar por casa. Al principio pensé que estaría en casa de Juanan, así que le llamé. Y me dijo que él tampoco sabía nada, que le había estado llamando y que ni le cogía el teléfono ni le devolvía las llamadas. Que también, digo yo, que menuda pareja, ¿no? O sea, ¿sabe cuando ve a alguien que es como que hay algo que como que no llega a encajar? Es como que no... Hanna, al tema. Sí, entonces me acordé de que Mina tenía un blog. Y entonces lo vi. Mina había subido un vídeo hace 2 días diciendo que iba a matar a Drácula. ¿Cómo? ¡Pero si no tiene el certificado oficial de cazavampiros! Si hubiera visto el vídeo antes... Claro, si tenía que haberle dado a la campanita. Te lo tengo dicho. Hay que darle a la campanita. Iván, ¿qué cree que le puede haber pasado? ¿Cree que todavía hay esperanza? Pues me temo lo peor, Hanna. Mina había bebido la sangre de Drácula, estaba bajo su influjo. ¡Qué insensata! Esto me pasa por trabajar con aficionados. Mina tenía que haberme consultado a mí. Yo soy cazavampiros titulado. Mira, aquí lo pone. Iván Helsing, cazavampiros. Firmado por la mayor autoridad en cazavampirismo. Iván Helsing. ¿Y ella qué? Ella no tiene ni el seminario de fin de semana No Muertos, breve introducción y primeros conceptos. Esto es terrible. ¿Cree que Drácula la habrá matado? Ojalá. Ojalá. Ojalá, Hanna, ojalá. Me temo que el destino de Mina sea peor que la muerte. Drácula habrá hecho como con nuestro pobre Lucy y la habrá convertido en una bestia de la noche bebedora de sangre como él. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! A estas alturas, Drácula le habrá arrancado su humanidad y la habrá convertido en su impía concubina. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pobre Mina, la hemos fallado! Bueno, un poquito también se lo ha buscado ella, ¿eh? Pero ahora, nuestro trabajo es mucho más importante y requiere el doble de astucia y valor. Primero, tenemos que separar, contra su voluntad, a Mina, convertida en un monstruo sin alma, de su abominable maestro. Después, en una espectacular batalla, destruiremos a Drácula. Y Mina, al haber matado al que la convirtió, quedará liberada de la maldición del vampiro. ¡Y volverá a la vida! ¡O eso! O se convertirá en polvo al instante. No lo tengo claro, la verdad. Ah. Pero no pensemos en eso ahora. Tenemos una difícil misión que cumplir. Sí. Tengo que afilar mis estacas y pedir una cruz más grande a Amazon. Esto se acaba, gente. Queda muy poquito para el desenlace final de Drácula, el vampiro gallego, y ahora no sabemos qué ha pasado con Mina. De hecho, vamos a leer algunos de los comentarios que nos dejasteis en el capítulo anterior, en el que Mina estaba con una gran falta de sueño y decidida a matar a Drácula. Tenemos a gente muy enfadada con Mina. Pierre Lemaille, creo que lo he pronunciado bien, pero no estoy seguro, dice: parece que Mina, la niñata consentida con complejo de mártir, por fin se ha decidido y ha elegido bando. Ahora solo queda que Drácula la convierta para que experimente el otro lado cuando Hanna le clave una estaca en ese negro corazón suyo. Wow. También está muy enfadada Diana, que dice: soy Mina Maura, pero hoy me siento un poco como si fuera Torquemada. Tú lo que eres es tonta, niña. Primero teniendo fe en Iván, que ser es gracioso, pero es un tarao, y luego decidiendo matar a alguien por si las moscas mientras te comparas a ti misma con Torquemada. Vamos, que sabes que está mal y te la suda. Mal, Mina, mal. Yo aún tengo esperanzas de que Drácula sobreviva a la serie, porque en el libro muere, pero esto es una comedia, así que cruzamos los dedos. Froilán Herrero, sin embargo, está más bien preocupado. Me parece muy bien que se me haga planes, pero se me pone una Rebequita que refresca, que como me coja un aire vamos a tener un disgusto. Ni matar ni mator, que se me ponga la Rebeca. Froilán ha sido claramente poseído por el espíritu de tu abuela. Y mientras tanto, M.A. Buigues está preocupado por su propia movida. Coño, pues el argumento de no me discutas que estás bajo el influjo maligno sirve para todos los contextos posibles. Si para hacer una cacería de monstruos no tan monstruosos, igual también sirve para convencer a los compañeros de piso de que paguen ellos tu parte del alquiler. Lo probaré esta tarde. Postdata. Muy bien con el capítulo. M.A., cuéntanos si has convencido a tus compañeros de piso de que te paguen el alquiler. Nosotros nos vemos en el próximo capítulo, que ya es casi el final.